¿Cómo terminamos la clase pasada? ¿Qué hicimos al final? ¿O qué fue lo que medio se dijo al final de la clase pasada? ¿Qué fue lo último que estuvimos trabajando? ¿Alguien se acuerda, no? ¿Alguien? Profe, pues habíamos hecho como un dibujito que era, pues que tenía un contacto como línea punto y luego hicimos el mismo y era curva punto y le hicimos, pues encontramos los grados de libertad y ahí quedamos. Entonces, lo que hicimos al final de la clase pasada fue empezar a pensar un poquito en esos grados de libertad redundantes, ¿no? Ya es uno más bonito. Entonces vamos a calcular los grados de libertad de este mecanismo. Es un mecanismo plano. Me debería dar un grado de libertad, porque la entrada sería simplemente el movimiento de esta leva. Entonces vamos a hacerlo rápidamente. Aquí, aunque no se ve muy bien, esto aquí que está aquí en la mitad tiene que estar sobre todo bastidor. Entonces sería cero. Iría al par A, que me uniría a bastidor con él. El par B, que sería como el contacto de estos dos, del rodillito y de la leva. Par C, que me uniría al rodillo con la varilla. Par D, que me uniría la varilla con bastidor. Un elemento, elementos, tres elementos. Si hacemos los grados de libertad, entonces ¿cuántos me estarían dando? Entonces yo tengo 3 por el número de elementos móviles, que en este caso pues tengo 3 elementos móviles, lo hacemos rápidamente. La leva, el rodillo y la varilla, 3 por 3, menos 2 por el número de pares de quinta, que entonces vamos a tener 3 pares de quinta. Rotacional que tengo aquí uniendo la leva con este eje o con este bastidor. Este otro rotacional y este otro rotacional, entonces va a tener 3. Y voy a tener este par B, que sería un par de cuarta, curva a curva. Entonces me estaría dando en total 2 grados de libertad. 3, 9 y aquí 7. ¿Qué dijimos entonces al final de la clase pasada? Entonces, que a veces hay elementos que engañan a esta ecuación de un mecanismo. Porque, por ejemplo, en este caso, si yo dijera, no, pues va a suponer que yo pudiera aumentar un poquito mi leva, tamaño, y voy a remover el rodillo. Entonces, en este caso, ¿qué pasaría? ¿Me cambiaría el movimiento del mecanismo en sí? ¿Me cambiaría el movimiento de la barra 3 o me cambiaría el movimiento de la leva? Entonces, ¿qué dice? ¿Cambiaría ese movimiento? O sea, si simplemente yo quito el rodillo y aumento un poquito la leva, en sí el movimiento de la leva no me va a cambiar y tampoco me va a cambiar el movimiento de la varilla. Pero si yo hago eso, significa que este elemento 2 y este par C, podrían considerar como redundantes, porque en este caso, entonces, si yo hiciera nuevamente mi dibujo, me quedaría parecido a esto. Entonces, ¿qué tendríamos? Entonces tendríamos el elemento 1, el elemento 2, para B, para C. En este caso, entonces, ¿cuánto me estarían dando mis grados de libertad? Entonces tendríamos 3 por el número de elementos móviles, que es 2 elementos móviles, menos 2 por el número de pares de quinta, que es un par de rotación en A, un par de rotación en 2 por 2, menos un par aquí que tenemos que es un par curva punto. Entonces, ¿cuántos grados de libertad me estarían dando? Me estarían dando entonces, un grado. Entonces, hay que tener cuidado con eso y antes de poder continuar y de poder, yo, por ejemplo, hacer mi fórmula estructural y ya llegar a los grados de libertad que sí son en este caso, tengo que buscar esos elementos redundantes y eliminarlos. ¿Por qué? Porque esos elementos redundantes engañan a la ecuación y me están dando, no debe dar, me está dando un resultado que no debe ser. ¿Qué me dice?
Bien con eso, dudas con eso hasta ahí. Este es uno de los ejemplos más comunes de pares redundantes, de elementos redundantes, que son los rodillos. Pero no, esos no son los únicos que existen, por ejemplo. Entonces, si miramos este mecanismo, entonces, si yo vengo, por ejemplo, digo, no, esta va a ser mi entrada, supongamos, 1, 2, 3, 4, para A, para B, para C, para D, para F. Entonces, en este caso, por ejemplo, este mecanismo solo tiene una entrada o solo debería dar una entrada. Y si lo dejamos como está, entonces, ¿cuánto nos estaría dando? ¿Cuántos elementos móviles tendríamos? Pues tendríamos 4 elementos móviles, ¿no? Las barras paralelas, la barra horizontal, entonces tendríamos 3 por 4 menos 2 por el número de pares de quinta, y en este caso, entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pares, ¿no es cierto? Menos estarían dando cuántos elementos, cuántos grados de libertad, 3 por 4, 12, menos 6 por 2, 12. Estaría dando 0 grados de libertad. Me estarían diciendo que él no se puede mover, pero en este caso, por la construcción del mecanismo, pues no diría no. Y pues, sí puedo tener movimiento, ¿no? Todos se mueven a la par. Entonces, en este caso, ¿yo qué tengo que hacer? Pues tengo que buscar entonces qué elemento podría remover yo o qué elemento está ahí extra. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo podría remover el elemento CD, podría quitar todo esto. Porque ¿qué me está haciendo este elemento? Lo único que está haciendo es aportándole rigidez al sistema, que la barrita BE no se me vaya a deformar mucho, no se me vaya a romper mientras está en operación, por ejemplo. Entonces, si yo elimino eso, entonces se me elimina par. En total, ¿qué me quedarían? Me quedarían entonces 3 grados de libertad por 3 elementos móviles menos 1, 2, 3, 4 pares de quinta, entonces en total tendríamos 1 grado de libertad. ¿Ven? Entonces, esta es otra configuración común para elementos redundantes, elementos que yo puedo retirar sin ningún problema. Estos por lo general se colocan para darle estabilidad al mecanismo, para reducir un poquito la fuerza sobre los elementos. Entonces, ya teniendo en cuenta eso, pues ya mecanismos un poquito más complicados. Entonces, en este caso, cuando ahí ya me están dando un diagrama esquemático, entonces, antes de poder yo continuar, ¿qué debería yo hacer con ese diagrama esquemático? Antes de seguir, porque la idea sería hacer todo lo que hemos hecho hasta ahora, luego es algo que se llama clasificación estructural del mecanismo en grupos de azul, un poquito más adelante, y luego ya empiezo a solucionar velocidades y aceleraciones. Entonces, yo hago este diagrama esquemático, vengo y calculo mis grados de libertad, que en este caso entonces no, sabemos que nos va a estar dando algo erróneo. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos móviles, entonces tenemos 3 por 6 menos 2 por número de pares de quinta, entonces vamos a tener 1, 2, 3, 7, 8, menos número de pares de cuarta, que vamos a tener este contacto aquí, 1. ¿Cuántos grados de libertad según esto? 6 por 3, 18, menos 8 por 16, menos 1, 17. Entonces me está dando 1 grado de libertad. Entonces uno diría que está bien porque está dando lo mismo que debería dar, no, porque esto solo tiene 1 grado de libertad. ¿Ustedes qué dirían? ¿Eso es verdad o es mentira o qué pasó ahí? ¿Dejaríamos el mecanismo de esta forma? Si ya me dio los grados de libertad que supuestamente deberían dar. ¿O yo qué
debería hacer antes para que en realidad estuviera bien todo lo que le estoy haciendo yo al mecanismo. ¿Qué me han entendido hasta ahora? Que nadie ha dicho nada, nadie ha escrito, nadie ha preguntado. O sea, me siento hablándole a la pantalla solo. Entonces, en este caso, a pesar de que me está dando uno que es el resultado que debe dar, yo no puedo continuar porque aquí vemos las dos configuraciones incluso juntas. Vemos un elemento redundante que le está dando estabilidad al sistema y además estamos viendo ¿qué? Estamos viendo un rodillo. Entonces, ¿yo qué debería hacer antes de poder continuar? Debería eliminar uno de estos dos elementos, 3 o 5, y adicionalmente eliminar ¿a quién? Eliminar el rodillo. Entonces, mucho cuidado, esto a pesar de que me está dando el resultado que supuestamente debía dar, el procedimiento está malo. Tengo que primero decir, no, antes de eso, voy a volver a hacer mi diagrama, solo que esta vez eliminando elementos redundantes. Uy, estoy mal para dibujar. Bueno, más de lo normal. Vamos a dibujar, que pena el muchacho. ¿Ven ahí? Entonces, ¿qué hice? Entonces, si comparamos el de arriba con el de abajo, entonces lo que hice fue eliminar a quién, eliminé mi elemento 5, par E y el par F, pues porque eran elementos y pares redundantes, porque pues, no me le aportaba nada al movimiento a este elemento de parte, mecanismo de 4 barras. Y adicionalmente entonces eliminé el rodillo, porque si yo simplemente estiro un poquito este elemento 7, y retiro el rodillo, entonces él va a estar trabajando de la misma forma. ¿Qué es lo que dijimos? Yo elimino elementos que no me cambian la funcionalidad o no me cambian cómo se mueve el mecanismo. Entonces, en este caso, si yo hago eso, entonces ahora ¿qué voy a tener? Voy a tener entonces que el número de elementos y de pares se me va a ver modificado, ¿no es cierto? En este caso, me va a quedar en total, entonces únicamente 4 elementos, entonces voy a tener 3 por 4, menos el número de pares de quinta, que entonces serían 5 pares de quinta, y pues, un par de cuarta, que sería el contacto línea punto. Entonces me va a quedar en total ¿cuánto? 3 por 4, 12. Entonces igual me va a estar dando 1, pero esta vez sí está bien todo el procedimiento. Sí voy a tener el número de elementos que deberían ser, el número de pares que debería ser. Porque si yo luego intento venir aquí y solucionar mediante cinemática todo esto, entonces voy a tener problemas, o se van a presentar dificultades. ¿Por qué? Pues porque voy a tener elementos que yo no debería estar solucionando y voy a estar perdiendo tiempo. Además, incluso me puede estar otorgando grados de variables extra que me puedan complicar el asunto, me pueda llegar a decir que no es solucionable el problema que estamos. Entonces, mucho cuidado con eso. Siempre hay que buscar los pares redundantes, eliminarlos, porque ya entonces este mecanismo es más fácil de solucionar en realidad y simplemente es el procedimiento que tenemos que hacer. Muy bien con eso. Entonces, la mayoría de veces, para lo de los pares redundantes, entonces no son esos rodillos o esos elementos que me están dando como una mayor fuerza estructural o un soporte estructural para mi segmento. ¿Ven hasta ahí? ¿Dudas hasta ahí? No hay dudas. Profe. Pero en el mecanismo, entonces, ¿para qué servirían esas piezas? Y al fin y al cabo seguiría siendo los mismos movimientos.
Porque, o sea, entonces, ¿para qué lo va a tener un mecanismo? Es muy sencillo. Por ejemplo, si vamos a tomar en cuenta este elemento 4, que si yo tuviera un contacto, mi elemento 4 fuera de esta forma, fuera simplemente un punzón que pega contra una superficie, ¿qué le va a pasar a la superficie con el tiempo? Se dañará, se desgastará. Se desgastará. Si en cambio yo no tengo ese contacto, sino que yo le voy a decir, no, le voy a colocar un rodillito, que eso al fin y al cabo no me afecta mucho el movimiento del mecanismo. Entonces ahora, ¿qué va a pasar? Que yo no voy a tener pues como una punta deslizándose en un rodillito que va girando. Entonces me reduce ¿qué? El desgaste sobre la superficie no va a ser acelerado, pues porque yo no tengo una punta que esté en contacto, sino que voy a tener algo ahí. Entonces, ¿cuál es la idea de esos elementos? Simplemente ya es protección o seguridad o darle vida útil a mi mecanismo. ¿Sí? Por eso es que muchas veces se encuentran rodillos cuando yo tengo contactos, porque yo no quiero que se me desgasten rápidamente. O si, por ejemplo, esta pieza 3 fuera muy grande, comparada con las otras dos, entonces yo podría llegar a pasar que se me esté presentando pandeo. Está deformando demasiado la pieza, ya me cambian, entonces uno lo que puede decir, no, entonces va a colocar por aquí uno extra, con las mismas dimensiones. ¿Y qué va a pasar? Pues entonces que ahora el pandeo o la deformación de esos va a ser mucho menor. Por eso es que les digo que son elementos que no le aportan nada al movimiento, pero que al fin y al cabo le dan como fuerza o le dan resistencia estructural al mecanismo o resistencia al desgaste. ¿Sí? Por eso es que se encuentran y por eso es que muchos mecanismos lo tienen. O sea, si habláramos de resolver el mecanismo, pues no, el movimiento no se ve afectado, pero al fin y al cabo, cuando usted vaya a estar trabajando, va a estar mirando, analizando elementos más grandes, pues es normal encontrárselos. Cuando estemos resolviendo ya el mecanismo o queremos calcular las velocidades, es necesario removerlos porque no me aportan nada a ese movimiento. ¿Sí? Están es por puras razones estructurales, de resistencia o de darle fuerza al mecanismo. ¿Ven ahí? Ah, listo, profe, gracias. Si no hay más dudas con eso, entonces, bueno, vamos a mirar algo que se llama pares ampliados. Entonces, ¿qué es un par ampliado? Un par ampliado, lo que pasa es lo siguiente. Vamos a suponer que tenemos esta cadena cinemática. Pero a alguien se le ocurrió decir, no, yo necesito que el par B sea grande. Entonces lo aumento un poquito. Falta el exagerado y aumentó el par B demasiado. Entonces lo aumentó tanto que ¿qué pasó con mi elemento 1? Ya no existe. Bueno, ¿cierto? No se ve fácilmente. Porque el elemento 1 que debería estar aquí ubicado entre A y B, desapareció. Entonces, si yo llegara a encontrar algo como, algo parecido a esto, miren que si yo empiezo a reducir, pues, tiene que ser una circunferencia, no puede ser parecido a una leva, pues, porque entonces ya no es un par ampliado, no es un puntico ampliado, porque al ampliarlo yo lo que tengo es una circunferencia, sino lo que tengo es referencias. Tengo levas, no son ejemplos de ampliarlo. Yo veo circunferencias perfectas y yo veo que están descentradas de un par, o sea, un par aquí, no es ahí. Entonces lo que tengo que hacer es empezar a hacer lo contrario, tomar ese elemento grande y empezar a reducirlo. En este caso, al reducirlo, entonces yo veo que empieza a aparecer este elemento 1 y lo reduzco más hasta que ya al final este par vuelve a ser un puntico y ya este mecanismo sí es mucho más fácil de entender que este que tenemos acá. O sea, si yo llego a ver cosas como este, entonces la idea es empezar a reducir ese par hasta que finalmente me quedo ubicado en un solo punto. ¿Sí? Eso no hay como mucha teoría de eso, pero no sé.
a mirar un ejemplo de eso. Vamos entonces a mirar, por ejemplo, este ejercicio. Entonces, si yo no aplicara lo del par ampliado, está un poquito, no está tan implicado. Entonces, vamos a mirar cuánto me están dando los grados de libertad. Entonces, en este caso, dígame en cuántos elementos móviles tenemos. Un ratico para que los cuente. ¿Cuántos elementos móviles tendríamos? Siete. Pues si lo de par ampliado, ¿cuántos ven ahí por encima? Tenemos. Este es un elemento, dos elementos, tres elementos, cuatro elementos, cinco, seis. O dónde ven el séptimo. Porque es que de pronto están contando este cuadrito aparte, ¿o qué? En que todo esto está soldado es uno solo. En que los colorcitos muchas veces no tienen todo esto está en gris como con un solo color. Contando, profe, contando pues la parte como el pistón del cilindro, O sea, no, todo esto es un solo elemento. y Y este de afuera es otro elemento, pero este elemento es vacío. Recuerden que aquí en esta ecuación únicamente tomamos elementos móviles. El azul sería 1, otro van 2, 3, 4, 5, 6 elementos. ¿Sí? No hay problema, pregunten, ¿dónde ven un otro? ¿No hay más? Pues seguimos. Listo. ¿No hay más dudas? Pues tenemos en total 6 elementos. Y entonces, ¿cuántos pares de quinta tendríamos? Pues, ¿cuántos pares de quinta les está dando? Son 8, ¿no? ¿Alguien dice otra cosa? ¿O? Son 9. ¿Por qué son 9? Pues porque aquí ¿cuántos elementos están unidos? 3, ¿no es cierto? O sea, que un solo par no me puede unir todos esos. O sea, yo debo tener aquí otro par. Llamarlo, por ejemplo, I. Entonces, mucho cuidado con eso. Muchas veces estas numeraciones están hechas por alguien que no estaba haciendo mecanismos, sino que simplemente estaba diciendo, no, esto más o menos las uniones sí. En este caso, aquí deberían haber dos pares, porque tenemos la unión del elemento 5 con el elemento 6 con el elemento 1. En total, ¿cuánto me estarían dando? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 con el par.
2 menos 9. Entonces, ¿cuánto me estaría dando mis grados de libertad? Pero no es cierto. Entonces, el par ampliado muchas veces también me puede engañar la ecuación. Por ejemplo, en este caso, esto me debería estar dando 1 porque incluso me están mostrando aquí que solamente tengo una entrada que me da la velocidad de 1. Entonces vamos a hacerlo nuevamente. Vamos a hacer mi diagrama esquemático de este mecanismo, pero ahora entonces vamos a reducir el tamaño de esto. Entonces, yo empiezo a reducirlo, pues empiezo aquí, más chiquito, y al final entonces, ¿dónde estaría ubicado el par? Estaría ubicado como en la mitad de eso, ¿no es cierto? Y vemos que me aparecería un elemento adicional. ¿Dónde me aparecería un elemento adicional que me aumenta aquí el rotacional que está uniendo toda la pieza con el bastidor? Ahí, y ya luego entonces vamos a tener la pieza 1 que podría ir más o menos de esa forma que está ahí. ¿Sí? Entonces, si yo vuelvo y hago todo el mecanismo, pues no es el dibujo más bonito del mundo, pero entonces ya tenemos ahí reducido mi par ampliado. Entonces ya me serví para con el par B, todo este sería todo este, par B, par B. Aquí tendríamos entonces 2, que serían entre H y J, y tenemos el par K, entonces 3, 4, que sería todo este, 5, 6, 7. ¿Ven ahí? Entonces, ahora que reducimos este par, entonces, ¿cuántos elementos móviles tendría yo? 7. 7 elementos móviles. ¿Con cuántos pares de quinta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 2 menos 10, 2 por 10, tendríamos 21 menos 20 y me estaría dando entonces 1 grado de libertad. Este sí es el resultado que se estaba esperando. Entonces es otra forma en la que yo puedo engañar esta ecuación, grados de libertad del mecanismo, con esos pares ampliados, y simplemente entonces empezar a reducir el par hasta que nuevamente vuelva y sea un puntico, aparece algún elemento, pues en el caso originalmente, vemos que él tenía que estar sujeto en A, pero que incluso vemos que me dan en dónde queda el centro. El centro debería quedar acá. ¿Ven ahí? Y para verlo, pues es buscar esto como ampliaciones, como círculos grandes que sean como sujetos, ¿sabes? Que no sean otro punto. ¿Ven ahí? ¿Vienen entonces con eso de los par ampliados? ¿Dudas con los pares ampliados? ¿Dudas? Vamos entonces a mirar otro temita, que se llama reemplazo de pares superiores por inferiores. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo estoy solucionando, cuando estoy determinando las velocidades y las aceleraciones de los mecanismos, lo mejor siempre es tener únicamente pares de quinta, o sea, pares
inferiores. En el caso en que yo tenga pares de cuarta, muchas veces lo mejor es reemplazarlo por pares inferiores, que son pares un poquito más sencillos de solucionar. Entonces lo que queremos ver es eso, queremos ver entonces cómo reemplazar esos pares por pares equivalentes. Entonces vamos a empezar por el más general, vamos a ponerle curva a curva. Entonces tenemos dos curvitas en contacto. Vamos a suponer que tenemos ahí ya en un mecanismo algo sencillo, dos curvas en contacto. Y vamos a utilizar entonces este ejemplo para definir entonces cómo hacer esos reemplazos. Entonces, las condiciones para hacer un reemplazo de pares superiores por inferiores van a ser básicamente una, que los grados de libertad de mi mecanismo al yo hacer el reemplazo no puede variar. O sea, si me está dando un grado de libertad al yo hacer el reemplazo, bien, tengo que continuar con un solo grado. Y la segunda condición es que el movimiento del mecanismo debe ser el mismo. O sea, el movimiento de todas las partes del mecanismo, el reemplazo, pues, debe continuar siendo el mismo. ¿Ven ahí? Entonces, ¿qué condiciones? Mismo movimiento y mismo grado de libertad. Esas son las dos condiciones. En este caso, entonces, para este reemplazo, por lo general lo que se hace entonces es utilizar unos puntos en específico que voy a dibujar unas lineecitas. Entonces esta primera es como una línea que va como en la dirección del contacto y voy a dibujar una línea paralela a él, perpendicular a él. ¿Ven? Y voy a colocar dos puntos en especial. Voy aquí paralela a esta, voy a colocar por aquí un puntico. Por acá voy a colocar otro puntico. Entonces, ¿para qué van a ser esos punticos? Muy sencillo. Esos punticos van a representar el centro de curvatura de esa curva o de esa línea que está en contacto. O sea, este es el centro de esa curvatura que tengo acá. Y este va a ser el centro de esa curvatura. ¿Y para qué quiero hacer eso? Muy sencillo, porque es que si yo vengo y miro el movimiento, estos punticos solo van a tener velocidades en esta línea. Entonces, si yo voy y lo analizo respecto a este punto, está girando, pues va a tener el mismo comportamiento. O dicho de otra forma, si yo dijera, a ver, todo, o sea, cuando están aparte, un poquito complicado, pero si yo vengo y analizo este puntico que pertenece a la línea roja respecto a él únicamente va a estar rotando. Entonces yo lo que puedo hacer muchas veces es decir, más bien voy a coger y voy a colocar aquí una varilla que me representa esa curvatura, porque va con respecto al centro de curvatura. Y lo mismo voy a hacer aquí. ¿Ven ahí? Entonces, si al fin y al cabo estas velocidades deben ser iguales, sería lo mismo si fuera una sola varilla. Yo vengo desde acá hasta acá y coloco un rotacional, acá hasta acá y coloco otro rotacional, él se debería comportar de la misma forma. ¿No entendieron ustedes? Porque ni yo me entendí. Hagámoslo de una forma más sencilla. Vamos a suponer que tenemos aquí un elemento vamos a suponer que tenemos un círculo y que este círculo voy a analizar este punto en específico. ¿Ven ahí? Si ese punto se está moviendo ahí sobre esa circunferencia, ¿qué diferencia habría yo en tener esto que tengo aquí con respecto al centro?
a tener lo siguiente. ¿Habría alguna diferencia entre esos dos? En tener todo un círculo moviéndose y analizar ese punto, a tener simplemente una varilla. De analizar este punto en especial, ¿habría alguna diferencia en el movimiento entre ellos dos? La tengo diferente, ninguna, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer lo mismo acá. Miren que si yo, este punto en especial me representa como el centro de esa curvita que yo tengo acá, y este me representa. Entonces voy a reemplazar todo este elemento, es por esto, por una varilla que va desde el centro de curvatura de esa curva hasta allá, que fue lo que hicimos acá. Acá está el centro de curvatura y acá está el centro de curvatura. Como las velocidades deben ser iguales, entonces sería como si fuera una sola varilla. Y ya para continuar con el movimiento, entonces sería mandar otro elemento que va de acá hasta acá. ¿Sí? Más o menos así entendido. Entonces vamos a mirar si me cumplen las condiciones. Entonces lo primero dijimos que no me podían modificar el movimiento. Entonces vamos a ver si eso me modificó el movimiento o no. Entonces, originalmente que teníamos para A, 1, para B, 2 y para C. ¿Cuánto me estaban dando los grados de libertad? Teníamos 3 por 2 elementos móviles menos 2 por 2 grados, 2 pares de quinta, que serían el par A y el par C, menos 1, que sería el par B, que sería el par de cuarta. Entonces, ¿cuántos grados de libertad me estaban dando? Me estaban dando un grado de libertad. Ahora, si vamos y analizamos el nuevo reemplazo que yo estoy proponiendo, entonces voy a tener nuevamente mi elemento A, par A, par B, par C y par D, y ahora vamos a tener el elemento 1, 2 y 3. Entonces, ¿cuánto me van a estar dando los grados de libertad nuevamente? 3 por 3 menos 2 por 4. Entonces, me continúa dando ¿cuánto? Entonces, por esa parte, ese reemplazo está bien, ¿sí? O me están dando los mismos grados de libertad, que es una de las dos condiciones que dijimos. Y en el otro caso, en el caso del movimiento, pues como vimos, la idea es que ese reemplazo sí se mueve de la misma forma, entonces me cumple las dos condiciones. Los mismos grados de libertad y mismas condiciones de movimiento. Yo puedo simplemente decir que ese mecanismo original que yo tenía ahí, reemplazarlo por ese nuevo que está. Las dos curvas, simplemente yo podría venir y dibujarlo así, encima del otro. De esta forma. O para resumirlo así rápido, coloco par de rotación en el centro de curvatura de este, par de rotación en el centro de curvatura de este, los uno, y ya. Y que continúen la misma uniones o continúen la misma estructura del mecanismo, y con eso yo ya tengo un reemplazo de curva. ¿Ven ahí? Par de rotación en el centro de curvatura de este, par de rotación en el centro de curvatura y los uno. ¿Dudas ahí entonces con ese primer reemplazo? ¿Hay dudas? Entonces ahora vamos a mirar otro de los pares superiores que podemos tener en los D. Vamos a tener entonces un reemplazo par curvilínea. En este caso vamos a tener algo parecido. Curva. Contacto con una línea. Entonces, más o menos la misma lógica va a continuar. Voy a decir, no, ya dijimos que la idea es reemplazarlo entonces por un rotacional, centro de curvatura de las curvas, y voy a ir hacia el otro, hacia este lado. Sí, para que nada aparezca. Pero si miramos entonces la línea, mire que la línea lo que puede hacer es como deslizarse a lo largo de él. Entonces, en ese caso,
Luego es colocar un prismático que se deslice a lo largo de la varilla, de ese elemento original que yo tenía, de la curva con la línea. Entonces ahora como me va a quedar más o menos el mecanismo, entonces más o menos quedaría de la siguiente forma. ¿Ven ahí? Y entonces vamos a mirar si los grados de libertad sí me están dando lo mismo o no me están dando lo mismo. En este caso, el mecanismo original, entonces voy a parar, par B, 2. ¿Cuántos grados de libertad me estarían dando? Dos elementos móviles por 3 menos dos pares de quinta, que serían mi par A y mi par C, por 2, menos el par de quinta, que sería el contacto que tengo aquí. Entonces tendría un grado de libertad. En este caso, entonces vamos a tener par A, C, C, par C, 1, 2, 3. Entonces vamos a tener 3 por 3 menos 2 por 4, 4. Entonces, un grado de libertad. Mismo número de grados de libertad y mismo movimiento aparente, mismo movimiento relativo. Pues cuando yo tengo un contacto curvaluíneo, entonces ¿qué hago? En el centro de curvatura de la curva coloco un rotacional, voy hacia el contacto con la línea y coloco un deslizador que se me deslice sobre la línea y listo. Ese es mi reemplazo del curvalíneo. ¿Ven ahí? ¿Dudas hasta ahí? Listo, entonces, además del curva-curva y el curvalínea, ¿qué otro par superior teníamos en mecanismos planos? A ver si hablan un poquito para saber que todavía estén despiertos. Además del curva-curva y del curvalínea, ¿cuál teníamos? Punto a punto. Punto a punto. Cuidado que el punto a punto, ¿qué era el punto a punto? Pues porque el punto a punto sería unir una varilla con otra varilla. ¿Y en qué se me convertía? En un rotacional. Entonces, o sea, punto a punto no puede ser. Porque si uno dos varillas en el extremo, simplemente voy a tener un rotacional. Y línea a línea. Entonces, línea a línea. Línea a línea. Entonces voy a tener una línea que tiene que ir pegada a otra línea, ¿no? O si lo veo de otra forma, una línea que va a contacto con otra línea que va por dentro de este cubito. Entonces su línea a línea en realidad, ¿qué es? No es un par superior, porque en un línea a línea siempre se me va a convertir en un prismático. ¿Sí? Porque es la única forma en que se puede mover una línea con respecto a la línea y que permanezcan en el mismo contacto es que se deslice una en relación a la otra. Y eso es básicamente la definición de un prismático. De línea a línea tampoco es un par superior. Ver, tenemos curva, 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 línea. ¿Cuál más puede ser? En el chat, profe, un compañero habló. Curva punto. Es un par de superior, porque el contacto sea en un punto incluso. Entonces, ¿cómo me va a ir más o menos un mecanismo curva punto? Entonces, este sería un ejemplo.
más o menos de un curvapunto. Miren que, ¿cuál es la diferencia entre el curvapunto y el curvalínea? Porque yo los veo como muy parecidos. En el curvapuntos se uniría con un extremo de la línea. Entonces, en el curvalínea vemos que la curva desliza sobre como en el lado de la línea, mientras que en el curvapunto el punto sigue, al extremo de la línea sigue la forma de la curva. Esa es la diferencia entre curvalínea y curva. Si mi curva desliza sobre la línea o si el extremo de la línea desliza sobre la curva. Entonces, en este caso vamos a tener algo muy parecido, solo que es que miren que aquí yo no voy a deslizar sobre la línea, sino que este permite rotación respecto a este. Entonces voy a tener lo mismo, voy a tener el centro de curvatura, voy a ir hacia el contacto, y cuando llego aquí entonces permito rotación. ¿Ven ahí? El original, que es el rojo y el verde, entonces ahora voy a colocar rotacional en el centro de curvatura y un rotacional en el contacto. Si miramos los grados de libertad, vamos a tener lo mismo del originalmente. Dos elementos móviles con tres pares. Entonces me quedaría la misma ecuación. 2, 3 menos por 2 menos 1. Original, nuestro grado de libertad. Mientras que ahora si hago el reemplazo, entonces voy a tener cuántos elementos. Entonces voy a tener, ahora un poquito aquí aparte, voy a tener 1, 2, 3 elementos con 1, 3, 4 pares. 3 por 3, 3 elementos móviles, menos 2 por 4 pares de quinta, entonces me estaría dando un grado de libertad. ¿Bien ahí? Entonces, ¿cómo reemplazo el curvapunto? Rotacional en el centro de curvatura, rotacional en el punto de contacto. ¿Bien ahí? Listo, entonces ya tenemos curva, curva línea, curva punto. Entonces, que son como los tres compañeritos de quién, de la curva. Entonces ahora vamos a ver la línea. Entonces, línea curva, pues sería lo mismo que línea, ya dijimos que no se puede porque línea siempre es como simplemente un prismático. ¿Ves qué otra opción me queda? Me va a quedar línea quién. Línea punto. ¿Ven ahí? ¿Ves cómo sería más o menos un línea punto? Entonces, algo parecido a esto, donde entonces el extremo de esta varilla, la idea, donde el extremo de esta varilla va a seguir a quién, va a seguir la trayectoria de la varilla verde. Entonces, si hacemos grados de libertad, vamos a decir, no sé, 3 por 2 menos 2 por 2 menos 1, entonces me va a estar dando un grado de libertad. ¿Cómo hago el reemplazo? Pues en este caso pues ya no tengo curvas, entonces yo no puedo decir no, pues voy a colocar, en este caso vamos a pensar un poquito es cómo se mueve. Entonces ese extremo de la varilla, ¿qué hace respecto a este otro? Es como que se desliza, ¿no es cierto? Pero si yo únicamente lo colocara a deslizar, o sea, si yo simplemente colocara aquí un prismático, miren que no lograría movimiento porque la varilla como que intentaría, entonces tengo que darle como otro poquito de movimiento. ¿Sí? Miren que si yo coloco ese prismático, ese rotacional, sí logro que esta línea siga a la otra sin ningún problema. Entonces vamos a contar. La parte de movimiento, pues sí se nota que el movimiento es lo mismo. Vamos a mirar o a revisar que tiene
cumpliendo la otra parte, que es que los grados de libertad me están iguales. Sería 1, 2, 3 elementos móviles con 1, 2, 3, 4 pares, donde pues tengo que tener cuidado porque ahora uno de estos es prismático. Entonces tendría ¿cuántos elementos? Tendría 3 elementos móviles menos pares de quinta, entonces tendría 1, 2, 3, 4 pares de quinta. Y tendría entonces, por lo tanto, un grado de libertad. Conserva el mismo movimiento y tiene los mismos grados de libertad, que son las dos condiciones. Entonces, como hago un reemplazo en línea punto, simplemente ahí donde está el contacto voy a colocar un rotacional con un prismático, y el prismático pues en dirección de ¿quién? De la línea que está siguiendo. ¿Ven ahí? Listo. Entonces tenemos curva, curva línea, curva punto, línea punto. Entonces acuérdense, línea línea. Se me vuelve ¿qué? Prismático. Y punto punto. Eso es simplemente un rotacional. Por eso estos no están aquí, porque en realidad esos son pares, de por sí ya son pares superiores. ¿Tenemos alguna otra combinación? Además de estos 4. Tenemos línea línea tenemos prismático, línea punto, nada de esto, punto curva hasta aquí, punto línea hasta acá, punto punto se me hace rotación. ¿Listo? ¿No tenemos más? Entonces, estos son los 4 reemplazos que tienen que tener cuidado. Curva, curva, línea, curva, punto. Cuando tenemos curvas, simplemente coloco rotacional dentro de curvatura de la curva, y de resto pues ya que me continúe con el movimiento. ¿Listo? ¿Dudas entonces ahí con esos reemplazos? ¿Preguntas ahí con esos reemplazos? No, profe, todo bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos entonces ya a mirar un más complicado, pues para ya. Ya como para ver todo, entonces cómo es todo el procedimiento que no sé. Listo, vamos a suponer entonces que me dan este mecanismo y me piden determine grados de libertad. Vamos a dejarlo hasta ahí nomás. Entonces, ¿cómo empezaríamos? ¿Qué sería lo primero que harían? Identificar los El pares. resto, Vamos a identificar los pares, vamos a numerar los elementos. Entonces vamos a empezar. Y vamos a decir que este es 1, me indican que esa es la entrada. 1 para, miren que esto aquí está soldado, esto es un elemento. 2 sería entonces este elemento que tengo acá, que sigue hacia acá y sigue hacia acá. Par B sería el que me une entonces esta bolita con B. Todo este elemento 2, aquí otro elemento que sería mi elemento 3. El elemento 4 sería el que va aquí, que va a estar ese contacto. 4. Mi elemento 5.
aquí no tengo un par porque la idea es acercar o alejar esto, o sea, en realidad yo lo podría remover, no me aporta nada al mecanismo, que es yo quiero lograr un movimiento en él, y yo quiero lograr un movimiento en él. Entonces, vamos a calcular grados de libertad ahí a ver cuánto nos está dando. Entonces, ¿cuánto nos estarían dando los grados de libertad ahí? Número de elementos móviles. ¿Cuántos elementos móviles tengo? ¿Cuántos elementos? 7. ¿Cuántos? 7 no, con los rodillos. No, porque pues, por eso mismo elegí este. ¿Estos son rodillos? Miren que siempre cuando yo dibujé los rodillos le colocaba algo en la mitad, ¿no? Que era algo que me decía que... Son, Entonces, en este caso, están soldados. Sí. están soldados, Están soldados. ellos, ¿no? Cuidado con eso. ¿Esto qué? Borra. Entonces, ¿cuántos elementos móviles tengo? 5. 5 elementos móviles. 5. Justo elegí eso para engañarlos con eso. Menos 2 por número de pares de quinta. ¿Cuántos pares de quinta tengo? 6. 6. Profe, en E y en D no van dos, pues otros dos. Hay que tener cuidado porque aquí incluso, ¿qué me está indicando este dibujito, este saltico que hay aquí? Una articulación. O sea, que este elemento que yo tengo aquí y este elemento que yo tengo aquí son uno solo. ¿Sí? Eso me está indicando que el elemento continúa. Si fueran elementos diferentes, pues tendría más elementos, porque entonces, por ejemplo, este tendría que ser 6, este tendría que ser 7, pero en este caso, eso que me está mostrando ahí es que es un solo elemento, y si es un solo elemento, pues solo tengo un par, me une 2 con 3 únicamente. ¿Sí? Esto me indica que solamente tengo la unión de 2 elementos. No, aquí no debe ir otro par, ni aquí tampoco. Entonces, ¿cuántos pares tengo al fin y al cabo? 1, 2, 3, 4, 5, 6 pares de quinta. ¿Ven ahí? Se habían dicho 6, ¿no es cierto? ¿Tengo pares de cuarta o no tengo pares de cuarta? ¿Tengo pares de cuarta o no? 2. 2 pares de cuarta. En este caso, ¿cuáles serían los pares de cuarta? Sería el par B, par G, entonces sería menos. ¿Esos pares de cuarta de qué tipo son? Superiores. Sí, son superiores, pero curva, curva línea, curva punto, línea punto. Curva línea. Curva línea. Curva línea. Curva línea. Entonces, ¿cuánto me están dando los grados de libertad? Entonces, voy a tener entonces que los grados de libertad del mecanismo antes de los reemplazos me están 12 minutos 14, dando un grado de libertad. Entonces, ¿por qué elegí en específico este mecanismo? Pues para que vean de que a pesar de que esto parece un rodillo, no es un rodillo, ¿cierto? Aquí, ¿sí? Ten mucho cuidado con eso. Porque si yo estuviera analizando, a ver, tengo elementos redundantes en este mecanismo.
que es otro de los pasos que tengo que hacer. ¿Tengo elementos redundantes? Entonces, en este caso, la respuesta es no. No tengo elementos redundantes, no tengo nada que yo pueda quitar sin alterar el movimiento del mecanismo, porque estos no son rodillos. ¿Fueran rodillos? Así es. Mira, ahí me muestra esto así. Sí, habría elementos redundantes. Este no es el caso. Entonces, ¿qué sería el siguiente paso? Ya tengo los grados de libertad de este mecanismo, pero ese mecanismo tiene que pares superiores. Entonces, el siguiente paso sería volver a hacer el dibujo, pero ¿qué? En un reemplazo de pares superiores por inferiores. Entonces, vamos a empezar reemplazando este par que yo tengo. Este par. Entonces, ¿cómo hago el reemplazo? ¿Cómo era el reemplazo de un curva línea? ¿Qué tenía que hacer? Con un prismático al centro de curvatura. Coloco un rotacional en el centro de curvatura y aquí en la línea dibujo un prismático, ¿cierto? Y este es lo mismo, este también es ¿quién? Es un curva línea, entonces voy a hacer lo mismo, voy a colocar un rotacional centro de curvatura y un prismático ahí que se deslice sobre la línea. Ahí, entonces ya tenemos los dos reemplazos de pares superiores por inferiores. Debería volver a numerar todo, pero entonces aquí numerarlo sobre este está como difícil, lo podemos utilizar con otro color, pero pues no quedaría como difícil. Lo mejora muchas veces es volver a dibujar el mecanismo para darme un poquito de claridad en este caso, que si yo vuelvo a dibujar todo mi mecanismo, me quedaría de la siguiente forma. Bien, y entonces ahí ya está puesto a dibujar, aunque no está el dibujo más bonito del mundo, pero ahí está. Entonces vuelvo y numero todo. Vamos a ver. Para 1, para B. Elemento 2, para C, 3, para D, mire que 3 es para, sigue todo este elemento, entonces cuando tengo otro elemento aquí, que es 4, 5, este es 6, este es 7. Entonces, para B, para F, para H. Entonces, vamos a ver si nos está dando la movilidad. Entonces, número de elementos móviles, ¿cuántos tendría ahora? 7. Elementos móviles. Los números de pares de quinta. 1, 2, 3, 10 elementos móviles. ¿Cuánto me estarían dando los grados de libertad? 1 grado de libertad. Entonces, ya que tenemos que de este mecanismo original que tenemos acá, ahora vamos a tener este. Tiene el mismo movimiento, sería el mismo movimiento, tienen los mismos grados de libertad. ¿Bien con esto? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues que en uno teníamos pares superiores, en el otro teníamos pares inferiores. ¿Bien con eso? ¿Bien ahí? ¿Dudas ahí con ese ejercicio?
otro ejercicio. Vamos entonces a hacer este de aquí. Entonces, en este caso, la entrada pues sería este elemento que tenemos aquí. Como me dicen, es un mecanismo indicador de la velocidad vertical de un avión. Entonces, esto es básicamente una aleta donde golpea el viento, el movimiento del que va en. Pero obviamente ya no es así en los aviones modernos, esto fue reemplazado por sensores electrónicos. Entonces se pueden en algunos aviones un poquito más pequeños. Bien, vamos a numerar un poquito. Entonces tenemos, vamos a tomar este 1, vamos a hacer 2, 3, 4. Los pares, tengo un par aquí, un par acá, otro acá, otro acá, otro acá. Pues ahí pues podemos utilizar los pares que me están mostrando ahí. Entonces, ¿cuántos elementos móviles tendría? Cinco. 5 elementos móviles, entonces 3 por 5 menos 2 por el número de pares de quinta. ¿Cuántos pares de quinta tengo? 1, que es prismático, 2, 3, 4, 5 el F y 6 el H. 2 por, ¿cierto? 6 pares de quinta. ¿Y cuántos pares de cuarta tenemos en este caso? Entonces vamos a tener el par E y el par G. 2 pares de cuarta. Donde entonces el par G, ¿qué tipo de par es? Curva, curva. Curva, porque vemos las dos curvitas que están como en contacto. Y el par E, ¿qué tipo de par es? Curva línea. Curva línea. ¿Bien ahí? ¿Dudas ahí? ¿Dudas? Entonces, a ver cuánto me están dando duras de libertad. Entonces tenemos 6 por 2, 12 y 2, 14. Y aquí se le quitó 14 y me está dando un grave libertad. Para continuar, pues debo entonces hacer un reemplazo de pares superiores por inferiores. Entonces vamos a empezar pensando en el par G. Es un par curva-curva. Y entonces, como dijimos que se reemplazaba el curva-curva, con dos rotacionales. un rotacional en el centro de curvatura de esta curva, entonces vamos a decir que la curvatura está más por aquí, y otro par en el centro de curvatura de la otra curva, 2,1 con una visita. Entonces ya debo continuar, pues porque debo ir a donde está originalmente, y este pues debe continuar hacia aquí. ¿Ven? Ahorita hacemos acá nuevamente el dibujo, ya con los reemplazos. Y entonces ahora en este que voy a tener, tengo un curva línea, porque hacemos contacto con el borde de la línea. Entonces, ¿cómo era el reemplazo de ese? Rotacional, centro de curvatura de la curva. ¿Qué más hacía? Era un prismático, ¿no? Prismático, que se deslice sobre la línea, ¿cierto? ¿Veis? Aquí son. Pues si volviéramos a hacer el dibujo, entonces como me quedaría más o menos, entonces mi elemento 1
quedaría un poquito raro, pero más o menos como algo parecido a esto. Vamos hacia el otro centro de curvatura. Seguimos hacia el elemento 2, entonces parece que antes era el par F. Continuamos línea. Mático que nos mostraron ahora. Bajamos y ya pues continúa de la misma forma, ¿no es cierto? Entonces, se pone como que un tanto, ¿no? ¿Ven ahí? No está muy bonito, pero pues entonces vamos a enumerar. Tenemos elemento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenemos para B, F, H, acá, y entonces, ¿todos de acuerdo con este reemplazo? Una pregunta, Uh-huh. ¿por qué usted no dejó el par D como dejó el par A? Pues que todo eso fuera un solo elemento, el que pasaba Entonces por ahí. hay que tener mucho cuidado porque lo que les dije, porque tiene que conservar la misma estructura, y miren que en este caso yo no puedo porque yo coloqué un elemento aquí, y aquí al hacer nuevamente el dibujo yo dividía este elemento en dos, y en realidad eso no debería pasar. Lo que debería pasar era que esto continuara de la misma forma así como dice con uno, o sea que yo no tengo dos elementos, no tengo 3 y 4, sino que todo este sería únicamente el elemento que elemento 3. Entonces mucho cuidado con eso, siempre tiene que tener la misma conectividad y tengo que tener cuidado de no colocar pares extras o dividir elementos que no deberían ir. En este caso, por ejemplo, solamente voy a tener ese elemento 3 que iría, que pasaría por este par de dividir. Bien ahí. 3, y aquí tengo el par. Y entonces vamos a mirar cuánto me dan los grados de libertad. ¿Cuánto me han dado los de aquí? Me habían dado uno, ¿no? Voy a borrarlo pues, porque no me di espacio. Entonces, número de elementos móviles. 7, 8, 7, 7. Mucho cuidado, no se deben engañar por la numeración. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos móviles. 3 por 7 menos 2 por número de pares de quinta. Vamos a tener 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 pares de quinta. Entonces, un grado de libertad. ¿Ven ahí? ¿Ven ahí con eso? ¿Dudas ahí con este ejercicio? Miren que si yo hubiera dejado el error que, o esa mala intención que tuvo el profesor ahí con ustedes en hacerle esto que tenía acá,
Si yo hubiera hecho eso, ¿qué hubiera pasado con los grados de libertad? Me hubiera dado entonces 3 por 8 elementos móviles. Esta expresión está mal. Pues vamos a ver qué pasaría si lo hubiera hecho. Menos 2 por, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, los mismos 10. Entonces, ¿qué tanto me estaría dando los grados de libertad ahora? 4. ¿Sí? Entonces, si yo hubiera cometido ese error, entonces los grados de libertad me hubieran cambiado y entonces inmediatamente, ¿qué hubiera dicho yo? Mal, y tengo que revisar. ¿Ven ahí? ¿Bien con eso? Entonces, mucho cuidado con eso. ¿Qué? Pues porque vale. Bueno, ¿dudas con este ejercicio? ¿Hay dudas? Vamos entonces ahora con este mecanismo. Entonces, ¿cómo empezamos? ¿Qué haríamos primero? Vamos a numerar elementos. Vamos a suponer que esta leva es 1, este elemento es 2, este va a ser 3, la barcito va a ser 4 y la varilla va a ser 5. Para, pares, y ahí también los pares. Vamos a mirar cuánto nos están dando los grados de libertad. Entonces, en este caso, ¿cuánto nos están dando los grados de libertad? Número de elementos móviles. 5 elementos móviles. 2 por número de pares de cuarta. ¿Cuántos pares de cuartas tengo? 1, 2, 3, 4, 5. 6 pares de cuarta, menos, digo de quinta, que tengo, menos un par de cuarta, que sería el par de 3. Entonces, en total me estarían dando cuántos grados de libertad. Entonces, 15 menos 6 por 12 menos 13, entonces me están dando 3 grados de libertad. ¿Ven ahí? Entonces, ¿ya hago reemplazo de pares superiores por inferiores o algo antes de continuar con ese reemplazo de pares superiores por inferiores? ¿Qué diría? Pues esto, o que esto me esté dando 3 me está diciendo algo. Los redundantes, ¿no? Pues vamos a mirar si tengo redundantes. En este caso, pues, ¿qué podría ser lo redundante? Rodillo. Rodillo, ¿no es cierto? En este caso, si vemos bien que esto es un rodillo, ¿no? Mire, si tengo el rotacional en la mitad que permite el movimiento del rodillito. Entonces, antes de yo continuar con este reemplazo de pares superiores por inferiores, tengo que ver que mi ecuación no sea engañada por esos pares redundantes. En este caso, pues, debo volver a hacer el dibujo, solo que ahora entonces voy a eliminar ese elemento redundante. Que sería el rodillo, y entonces ahora, si yo crezco esto, entonces ese contacto ahora que se me va a volver, pues se me va a volver entonces línea punto, digo, curva punto o curva línea. ¿Ustedes qué dirían? Curva punto. Curva punto. Curva punto, ¿no es cierto? Porque sería
un puntico que sigue a esa curvatura. Entonces ahora un nuevo mecanismo sería este, cuando ya tengo ese, cuando ya eliminé ese. Entonces vamos nuevamente a numerar, pues porque me cambia el número de elementos. Entonces vamos a tener 1, 2, que sería todo este, 3, 4, y ahora vamos a los pares, para A, para B, para C, aquí tengo los pares, ¿no es cierto? Para C y el par E, y tengo el par F acá. ¿Cuánto me están dando los grados de libertad? Pues 3 por número de elementos móviles, que ahora ¿cuántos elementos móviles tengo? 4. 4 elementos móviles, menos 2 por número de pares de quinta, que va a tener 1, 2, 3, 4, 5 pares de quinta, y un par de cuarta, que sería el par B. 3 por 4, 12, menos 11. Pues ahora sí me están dando un grado de libertad, que es pues, algo ya como más parecido a lo que incluso me están diciendo que mi leva es la entrada. Entonces al eliminar el rodillo ya no estoy engañando mi ecuación de grados de libertad. Listo, ya entonces vamos bien aquí. Pero entonces ahora para continuar, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer un ¿qué? Un reemplazo de pares superiores por inferiores. Entonces tengo que reemplazar ese par B. Y entonces, ¿cómo reemplazo ese par B? ¿Cómo era el reemplazo ahí en el par B? Era un línea, punto, ¿no? Digo, curva, punto. Por un rotacional. Coloco un rotacional en el centro de curvatura, entonces más o menos el centro de curvatura, vamos que va a estar por acá. Y voy hasta dónde? Hasta el contacto, y en el contacto que colocaba otro rotacional. ¿Bien ahí? Entonces ese sería el reemplazo. Entonces, una vez yo haga el reemplazo, entonces tengo que volver a dibujar ahora. Solo que ahora con el reemplazo. Entonces tendría que ahora, este es mi mecanismo, después de haber eliminado pares redundantes, después de hacer reemplazo de pares superiores por inferiores, entonces este mecanismo es similar al original, solo que ahora es mucho más bajar. Vamos a numerar nuevamente todos mis pares. A ver, F, H, vamos a numerar elementos. 3, aquí vemos que él continúa. 5. Entonces, ¿cuánto me están dando mis grados de libertad? Entonces voy a tener 3 por número de elementos móviles, que en este caso entonces son 5 elementos móviles, 2 por número de pares de quinta, entonces 1, 2, 4, 6, 7 pares de quinta, y entonces me está dando un grado de libertad. ¿Ven ahí? Entonces ya, entonces miren el orden, el orden más o menos, aunque aquí no les paso. Lo primero que yo hago es un esquema cinemático muy parecido al mecanismo original, que este no es el original, sino que
esto ya es un esquemático, es un poquito más complicado. Luego entonces busco ¿qué? Busco elementos redundantes y los elimino. Y luego hago reemplazo de pares superiores por inferiores. ¿Ven ahí? Y cada vez yo calculo grados de libertad, pues porque por ejemplo en este caso los grados de libertad me están diciendo que hay algo extra, que hay algo que no debe dar. Aquí ya me dijo, no, pues sí, ya parece que estuviera dando algo parecido. Y en este caso me dijo, sí, y logré un reemplazo de pares superiores por inferiores sin que el número de grados de libertad se me viera modificado. ¿Ven ahí? Entonces miren que todo lo que hemos visto hasta ahora es como una sucesión de pasos que yo tengo que hacer. ¿Ven hasta ahí? ¿Dudas hasta ahí? Porque incluso luego de esto entonces seguiría otra cosa que es la clasificación del mecanismo de sur para la siguiente. ¿Dudas hasta ahí? ¿Preguntas hasta ahí? Si no hay dudas, dejemos así por hoy, porque empezar grupos de Azure hoy no nos da el tiempo. Más bien, si tienen dudas de los ejercicios que les monté al Classroom, pues los podemos trabajar ahí en este tiempito que nos queda de clase. Si no tienen dudas, pues no hay ningún problema, muchachos, ya dejamos por ahí. Listo, profe, gracias. Voy a detener la grabación. Muchas gracias. Hasta luego.